Corría el año 2014 en el Ártico canadiense, cuando un equipo de arqueólogos marinos encontró un buque de guerra en el fondo del mar, cerca de la isla del Rey Guillermo. Posteriormente, encontraron una segunda embarcación. El interior de ambos se encontraba en muy buen estado, y parecía como si la tripulación acabase de abandonarlos. No se trataba de los restos de naufragios corrientes, sino del HMS Erebus y el HMS Terror, dos barcos que llevaban desaparecidos más de 170 años y que formaron parte de una de las expediciones más importantes de la historia, la conocida como Expedición de Franklin. Este hallazgo fue un increíble descubrimiento, pero ¿qué le ocurrió a su tripulación? De los 129 tripulantes que partieron en este viaje, ninguno regresó. Cuando la expedición se inició la mañana del 19 de mayo de 1845, las expectativas eran enormes. La misión de Sir John Franklin y su tripulación era atravesar las aguas desconocidas del Ártico para encontrar un paso navegable entre el Atlántico y el Pacífico, el conocido como Paso del Noroeste. Y es que hasta la apertura del Canal de Panamá, la única forma que un barco tenía de pasar el Océano Atlántico al Pacífico era bordear el sur del continente americano, siguiendo la ruta inaugurada por Magallanes entre 1520 y 1521. Ese rodeo largo y tedioso llevó a muchos navegantes a buscar una ruta alternativa y más directa, aunque las primeras expediciones revelarían que aquello no era tan fácil como parecía. Hay quien insinúa que el viaje empezó mal desde un primer momento. Para empezar, el líder de la expedición nunca debió haber sido John Franklin. La primera opción, William Edward Parry, uno de los grandes exploradores ingleses de la época, declinó la oferta tras haber viajado ya 5 veces al Ártico. La segunda opción fue James Clark Ross, quien acababa de llegar de la Antártida y prometerse con su futura mujer, por lo que decidió dejar a un lado las grandes expediciones. A estos 2 exploradores le siguieron 3 nombres más, pero no hubo suerte con ninguno. Hasta la fecha, nadie sabe por qué Franklin aceptó encomendarse a aquel viaje. Por aquel entonces ya era toda una leyenda, pero tenía cerca de 60 años. Franklin era uno de los comandantes navales más famosos de la época y era conocido como el Rey Arturo de la prensa británica. En mayo de 1845, el Erebus y el Terror partieron de Londres hacia el norte y las autoridades estaban convencidas de que esta sería la expedición definitiva. Su equipo poseía la tecnología más avanzada disponible, así como suficientes provisiones para sobrevivir durante mucho tiempo en el mar. Además, contaban con un sistema de calefacción en el interior de los barcos para evitar morir congelados durante el largo invierno del Ártico. Se trataba de una expedición muy bien equipada y con hombres experimentados, por lo que no había ningún motivo para pensar que no podían conseguirlo. Pero lo cierto es que no lo hicieron, y durante casi 200 años, el destino de la expedición ha sido un famoso misterio. Los 2 navíos de Franklin se adentraron en el estrecho de Lancaster en julio de 1845, momento en el que serían vistos por última vez por un ballenero. Tras 5 años sin recibir ninguna noticia, en 1850 se envió otra expedición en su búsqueda. Consiguieron localizar el primer campamento de invierno de la expedición, y unos días más tarde, mientras recorrían la playa, encontraron las tumbas de 3 miembros de la tripulación. Se hallaron, además, más de 600 latas de conservas vacías. Sin embargo, todo parece apuntar a que la tripulación no estaba sola en el hielo. El Ártico canadiense es el hogar de la tribu de los Inuits Netsilik, y al poco tiempo, los miembros de la nueva expedición encontraron un grupo de Inuits que tenían algunos de los objetos de la tripulación de Franklin. 14 años después de que la expedición partiera, hubo un avance. Se encontró un documento oficial con una explicación escrita a mano que contaba cómo los barcos se habían quedado atrapados en las aguas congeladas del Ártico durante 19 meses. Franklin y otros 23 miembros de la tripulación habían muerto, y el resto, los supervivientes, habían abandonado los barcos buscando una salida hacia el sur. Para llegar a abandonar ese único lugar que sabes que está caliente, tiene comida y refugio, y decidir marchar por el hielo sin saber a dónde ir, hay que estar extremadamente desesperado. En total, 106 hombres dejaron los barcos, y hasta el día de hoy se han encontrado menos de 40 esqueletos. Las teorías acerca de lo que pudo haberle pasado a estos 129 tripulantes son de lo más variadas. Algunas explican que todos los hombres,
a los que el gobierno de Reino Unido dio por muertos oficialmente en marzo de 1854, murieron víctimas de patologías como el escorbuto, la tuberculosis, el hambre, la falta de zinc, neumonía o la enfermedad de Addison, debido a las condiciones infrahumanas a las que tuvieron que enfrentarse. Algunos incluso hablaron acerca de la presencia de una bestia extraña y desconocida referida como Thunback, un espíritu depredador basado en criaturas de la mitología inuit. También aparecieron informes por parte de los inuits de huesos que habrían sido cortados o abiertos para llegar al tuétano, además de calaveras que habrían sido abiertas. Y es que cuando analizaron los esqueletos encontrados, los expertos descubrieron marcas de incisiones, lo que indicaba que se había dado algún tipo de canibalismo. Pero, ¿qué habría causado que esta tripulación, con buena cantidad de provisiones, recurriera a esta práctica? Durante casi 200 años, cualquier evidencia descubierta sobre la expedición perdida de Franklin ha planteado más preguntas que respuestas. En cuanto a los cuerpos de las 3 tumbas encontradas en su primer campamento de invierno, se encontró que estos estaban muy bien conservados gracias al hielo, pero además, los primeros análisis revelaron algo inusual. Se llegó a la conclusión de que el plomo podría haber sido otra de las causas de la muerte de estos hombres. Existen varias posibilidades para explicar cómo se habría producido esta intoxicación, pero para comprender la más aceptada, debemos volver al año 1845. Uno de los nuevos inventos que la expedición llevaba era comida enlatada. Sin embargo, sin saber exactamente por qué, todo parece apuntar a que hubo problemas con la preparación de las provisiones del viaje. Las 8,000 latas de comida necesarias fueron encargadas en el último momento y como consecuencia se elaboraron de forma muy descuidada. Todas estaban soldadas con plomo. Sin embargo, cuando la intoxicación por plomo parecía tener sentido a la hora de determinar qué le ocurrió realmente a los tripulantes del Terror y el Erebus, las pruebas no fueron concluyentes. En 2013, tras realizar una serie de tests de metales pesados sobre los restos encontrados, los resultados confirmaron que los niveles de plomo eran altos, pero no tan altos como los que poseían los marineros de aquella época. Entonces, si el plomo no los mató, ¿cuál fue la causa? Las condiciones bajo el agua helada y la ubicación de los barcos dificultan la exploración del interior de los mismos, donde probablemente existan registros que, de alguna forma, aún sigan en buen estado y permitan desvelar lo que realmente ocurrió con la exploración de Franklin. Aunque no lograron su objetivo, estos viajes fueron decisivos para la exploración de la intrincada geografía del paso noroccidental. Finalmente, sería el noruego Roald Amundsen quien completaría la primera travesía de este a oeste, en una atrevida expedición que duró 3 años, desde 1903 hasta 1906, a bordo del Gioa. A lo largo de la historia, se han producido misterios que han sido imposibles de resolver, como el de un avión que aterrizó con 92 cadáveres a bordo, 35 años después de su despegue. ¿Quieres conocer más acerca de esta historia? Si es así, echa un vistazo al siguiente video.